Este fin de semana ha estado cargado de cosas. Como sabéis, el pasado sábado fue 12 de octubre, día de la fiesta nacional. Hubo el típico desfile, un poco pasado por agua, los aviones no pudieron despegar para hacer sus maniobras. Y bueno, pues la extrema derecha insultó al presidente del gobierno y a todos los que somos españoles pero no comulgamos con sus ideas. Pero paralelamente, esto es importante, es interesante, vamos a ver un vídeo de cómo una entrevista ese preciso día, el 12 de octubre, ha desvelado a la perfección el grado de control absoluto que tiene Isabel Díaz Ayuso sobre una televisión pública como es Telemadrid. Y hablando de Isabel Díaz Ayuso, estos últimos días también nos hemos enterado de una macro denuncia que han puesto más de 100 familias contra la gestión de Isabel Díaz Ayuso y de una parte de su gobierno con los protocolos de la vergüenza que generaron aquellas 7.291 víctimas. Enseguida lo vemos todo. Por supuesto, también vamos a hablar de cómo evoluciona el asunto del caso Koldo, el caso Ábalos y cómo el Partido Popular está pidiendo la dimisión de Pedro Sánchez por corrupción. Ha dicho Feijóo este fin de semana que nunca antes la corrupción había estado tan cerca de la Moncloa. Supongo que se olvida de M. Rajoy, supongo que se olvida de la Kitchen, supongo que se olvida de lo que hicieron con Bárcenas, supongo que se olvidan de la policía patriótica, pero bueno, están pidiendo su dimisión y es evidente que van a intentar atacar por ahí. A partir de ahora, olvidaos de España se rompe, van a ir al 100% con tema Pedro Sánchez corrupto. Vamos a verlo aquí. Y hablando de corrupción, pues, ¿qué queréis que os diga? Ha salido una noticia esta mañana, justo hoy, que dice lo siguiente: la Xunta de Galicia entregó 782.000 euros en 272 contratos a dedo al hermano de la mano derecha de Alfonso Rueda, es decir, del sucesor de Alberto Núñez Feijóo en Galicia, del actual presidente de la Xunta. Enseguida lo vemos, lo analizamos un poco más de cerca y por supuesto vamos a hablar también, como no podía ser de otra manera, de la masiva manifestación que se ha producido en Madrid pidiendo una cosa tan radical y extraordinaria como que se cumpla el artículo 47 de la Constitución española, que dice que los españoles tenemos derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos, es decir, los gobiernos, tienen que actuar y regular para permitir que eso sea posible y también impedir la especulación. ¿En qué mundo vivimos? ¿En qué tiempos vivimos en los que defender el artículo 47 de la Constitución implica que algunos trasnochados, permitidme que lo añada, se atrevan a llamarte comunista, radical, bolivariano? No, es artículo 47 de la Constitución. Enseguida vemos la masiva manifestación que se ha producido en Madrid por el asunto de la vivienda y lo comentamos. Hoy es lunes 14 de octubre y esto es Clave Barroso. Estás escuchando Clave Barroso, un podcast de Alan Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a Clave Barroso. Estamos a lunes, empezamos una nueva semana, seguimos muy cerca de los 100.000 suscriptores en el canal de YouTube, así que os animo a suscribiros, no solamente aquí, también en Spotify. Sigo estando muy agradecido con todo el apoyo que me estáis dando, pero vamos a la chicha, porque el pasado viernes me quedé con las ganas de comentar un tuit que apareció después de que publicase el último capítulo, el capítulo del anterior viernes, y es este tuit de Ayuso. Vamos a empezar por aquí, de manera rapidísima. Y es que puso 10 diferencias cuando la corrupción cerca al gobierno de Sánchez. Supongo que se refería a 10 diferencias respecto a cuando la acerca a ella, la corrupción. A ella, a su familia, al Partido Popular, lo que sea. Después de señalar a Infolibre, al Gran Wyoming, al País, a La Sexta, al mundo de la cultura, como diciéndole, no estáis hablando de lo que deberíais, como si una presidenta autonómica debiese decir de lo que habla o deja de hablar un medio de comunicación, resulta que lo entendí todo mucho mejor cuando al día siguiente, cuando el sábado, que fue 12 de octubre, como os dije antes, Día Nacional, resulta que vi la siguiente infamia. Para quien esté siguiendo también el canal secundario de Alan Barroso Clips, ya sabréis de lo que estoy hablando porque lo comenté, pero ahora vamos a comentarlo brevemente por encima porque se entiende a la perfección el control férreo, totalitario, que ha ejercido Isabel Díaz Ayuso sobre Telemadrid, sobre la televisión pública, mientras tiene las narices y la desfachatez de decirle al País lo que debería decir, de decirle a Infolibre lo que debería decir, de decirle a La Sexta lo que debería decir, y al mismo tiempo, desde la Asamblea de Madrid, y no en pocas ocasiones, decir que Televisión Española, la pública Televisión Española, está controlada por Moncloa y que Broncano es poco menos que un agente político puesto ahí por el malvado Pedro Sánchez. Bueno, pues resulta que cuando Telemadrid va a cubrir lo que hace ella, ocurre lo siguiente. Metros de mí se está acercando, de verdad.
Presidenta, buenos días. Se lo agradezco en primer lugar porque está lloviendo. Ahora ha hecho un pequeño alto, pero sobre todo porque se haya acercado a nosotros. Que con todas las restricciones de seguridad, de verdad, se lo agradezco eternamente. ¿Habéis visto en vivo y en directo 17 segundos de un periodista intentando justificar su puesto? O si no es así, y ojo, entendería yo perfectamente a este periodista si lo que quiere es conservar su puesto de trabajo. Normal que te pongas nervioso cuando viene la jefa, que ya sabes que se va cargando a periodistas de tu casa, como se cargó a Silvia Echarrondo por hacerle unas preguntas que no le gustaban. Pues ya sabéis que Silvia Echarrondo era presentadora en Telemadrid, hasta que le hizo unas preguntas a Ayuso sobre unos hospitales que no le hicieron gracia y se la cargaron. Bueno, pues en este caso acabamos de asistir a 17 segundos seguidos de muchas gracias, presidenta, porque ha venido aquí a pesar de las restricciones de seguridad, a pesar de que esté lloviendo, y termina con un servil. A nosotros, que con todas las restricciones de seguridad, de verdad, se lo agradezco eternamente. Se lo agradezco eternamente. Imaginad por un momento, y no me quiero detener demasiado en este asunto, pero por un pequeño momento, que esto que acabamos de ver en Telemadrid se hubiese producido en Televisión Española. Es decir, que de repente hubiese llegado Sánchez a algún sitio y el periodista de Televisión Española le hubiese puesto el micrófono delante y le hubiese dicho: muchísimas gracias, presidente, por acercarse aquí a pesar de las restricciones y de la lluvia. Estoy eternamente agradecido. Vamos, le habrían puesto de Kim Il-sung, de Kim Jong-il, para arriba. Habrían dicho que vivimos en Cubazuela del Norte. Habrían dicho que este gobierno totalitario controla la televisión pública y que les hace decirles cosas como: ay, estoy eternamente agradecido. ¿Por qué? Porque vengas a hacer declaraciones a un micrófono en una televisión pública. Bueno, pues en el caso de Ayuso no pasa nada. En el caso de Telemadrid se tolera. Pero ¿qué esperábamos de una televisión en la que literalmente dieron en directo la boda de un dirigente del Partido Popular? Y aquí no pasa nada. Pero eso sí, seguiremos escuchando a Isabel Díaz Ayuso diciendo: no, porque Televisión Española está controlada por el comunismo de Pedro Sánchez. Ya. Te manda recuerdos, Silvia Echarrondo. Turbulencias. Y ahora atención, porque las preguntas que le hace el 12 de octubre le podría haber preguntado sobre muchas cosas. Le podría haber preguntado, por ejemplo, sobre la semana terrible que lleva el Partido Popular en el Congreso de los Diputados, que se equivocó votando, que después, al equivocarse votando, hizo el ridículo eterno. Uno de los peores días de este año seguramente en el Congreso, con Miguel Tellado enseñando fotografías de víctimas de la ETA, mientras los familiares de las víctimas le llamaban de todo al señor Miguel Tellado y a la señora al lado, a Macarena Montesinos, diputada por Alicante, que se reía mientras señalaba las imágenes. Y bueno, pues algo podrían haberle preguntado sobre eso, pero ¿sobre qué decidieron preguntarle? No os lo vais a creer. La política nacional, menuda semanita, el caso... Menuda semanita, es como sí, pues el menuda semanita, y concretamente en el Partido Popular. Pero de todo, ¿qué es lo que decide destacar? Pues evidentemente... O Coldo, que se ha convertido ya en caso Ábalos. Claro. ¿Esto acabará siendo el caso Sánchez? A ver, siempre ha sido el caso Ábalos. Y la pregunta es, ¿esto acabará siendo el caso Sánchez? Una pregunta complicadísima para Isabel Díaz Ayuso. Es que es maravilloso ser la presidenta de la Comunidad de Madrid. Tú simplemente tienes que controlar muy bien lo que ocurre en Telemadrid, te acercas y sabes que te van a acariciar. Que te van a decir: bueno, primera cuestión, muchas gracias por estar aquí, estoy eternamente agradecido, soy un siervo, un fiel seguidor, un simple gusano a su lado, mil gracias. Segunda pregunta, ¿qué opina de Pedro Sánchez? ¿Es malvadísimo, sí o no? Bueno, y a continuación... Son unos figuras, ahora te van a decir... Pues contesta Señor, que se coló ahí, diciendo que son unos figuras y bla, bla, bla. No voy a centrarme demasiado en esta entrevista porque yo creo que ya se ha entendido bastante bien. Y sobre todo teniendo en cuenta, bueno, pues una cosa que hemos comentado este fin de semana también, que se ha producido una macrodenuncia por muertes en residencias. Las 5 pruebas de que Ayuso no prestó asistencia sanitaria. Esto lo escribe Infolibre, que se ha hecho eco de una macrodenuncia que han puesto más de 100 familias. Vamos a leerlo brevemente. No vamos a parar. Más de 4 años después de la hecatombe en las residencias madrileñas, los familiares de los mayores fallecidos siguen buscando e iniciando nuevas vías judiciales para saber lo que pasó. Solo buscan eso: verdad, justicia y reparación. Bajo ese grito acudieron este jueves a la Fiscalía Superior de Madrid para presentar la primera macrodenuncia
por las muertes en los geriátricos de la región. En concreto, han dejado encima de la mesa de Almudena Lastra un escrito de más de 160 páginas que firman 109 familias representantes de 115 residentes, 111 de los cuales murieron en lo peor de la pandemia. Destacan el volumen, pero no solo eso. La denuncia, que a partir de ahora tiene 6 meses para ser admitida o rechazada, explora una vía completamente nueva a las iniciadas hasta ahora. El objetivo de las organizaciones que este jueves presentaron el escrito Marea Residencia 7291 Verdad y Justicia siempre ha sido el mismo: que se diriman las posibles responsabilidades penales que pudieron desembocar en las 7.291 muertes sin derivación hospitalaria que se produjeron en Madrid entre los meses de marzo y abril de 2020. Sin embargo, este camino siempre se ha encontrado puertas que se han cerrado antes de tiempo, a veces incluso sin ni siquiera poder escuchar sus testimonios, que ahora cuando hemos escuchado los testimonios, cuando hemos leído las actas, cuando hemos escuchado declaraciones, son durísimos. Bueno, pues resulta que ahora han puesto una macrodenuncia que cambia el enfoque de la denuncia y lo pone en el sentido de que fueron discriminados, que es una forma nueva de intentar abordar este asunto para que haya justicia, y fueron discriminados teniendo en cuenta los datos y los documentos que aportan, en las que podemos ver que había residencias en las que hubo, por ejemplo, esta que dicen aquí, Vallesol Alcalá, con 90 muertes de personas mayores en las residencias entre marzo y abril de 2020, pero ni una sola derivación al hospital. O Nuestra Señora del Carmen, que hubo 88, o Los Nogales, que hubo 83, y no hubo traslados, no hubo derivaciones a los hospitales. Eso confirma que había un protocolo, eso confirma que había unos criterios de no derivación en base a son mayores, no se les deriva. Y eso es lo que se tiene que perseguir. Y eso es lo que le podrían haber preguntado si se hiciese periodismo de verdad en Telemadrid, no simple seguidismo o servilismo respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Y en lugar de decirle, ¿usted cree que hay caso Sánchez? Siendo que Telemadrid es una televisión madrileña, le habría podido preguntar sobre un tema madrileño. Yo no digo que no le pregunte sobre el tema de Pedro Sánchez, de Koldo, de Ábalos. Fantástico, que le pregunte y que se explaye con ese asunto que sabemos que seguramente tiene muchas ganas de hablar. Es necesario hablar de eso, por supuesto, pero teniendo ya responsabilidades políticas y siendo que hacía un día que le habían puesto una macrodemanda a su gobierno, una macroquerella, más de 100 familias víctimas de las residencias, hombre, pues igual una pregunta de esas características no habría estado mal. ¿Pero por qué se acerca Ayuso a Telemadrid? Para que le digan, básicamente, ay, muy agradecido, eternamente agradecido, y también para tener la seguridad de que no le van a preguntar sobre eso. Así funciona el control político, por mucho que después ella te diga que Broncano no sé qué y Broncano no sé cuántos. Vamos con el asunto de la Xunta de Galicia que os avanzaba al principio. Es que la Xunta de Galicia entregó 782.666 euros en 272 contratos a dedo al hermano de la mano derecha de Alfonso Rueda. Publica esta exclusiva el diario.es. Vamos a leerla, vamos a ver de qué va este asunto y vamos a confirmar que en todas partes cuecen habas. Además, no es la única con la Xunta de Galicia de la que nos hemos enterado recientemente, porque ahora dirán, esto lo sacan para tapar lo de Ábalos. No, aquí no se tapa nada, porque vamos a hablar, y yo no tengo problema alguno en decir que huele muy mal lo de Ábalos. Y evidentemente lo de Koldo era la cosa más asquerosa del mundo. Es decir, hacerte de oro con venta de material sanitario en lo peor de la pandemia. Y eso me da asco. Te llames Koldo García, te llames Ábalos, o por supuesto te llames hermano de Ayuso, novio de Ayuso, o Luceño y Medina, que también está fuera del Ayuntamiento de Madrid, y Martínez Almeida. La diferencia entre algunos y otros es que nosotros somos capaces de criticarlo todo, y que nos dé asco todo. Sin embargo, a algunos solamente les da asco si les enseñas el carnet del partido y ven que no es del suyo. Entonces sí, entonces intolerable, ay, qué malo Koldo, qué malo Ábalos, caso Sánchez, se atreven a llegar a decir. Sin embargo, cuando ocurre en su propia casa, defensa a muerte. Bueno, pues a mí me generan profundo asco todos. Por eso también cuando salga una noticia nueva, pues puedo hablar de ella, sin que me digan, esto es para tapar. ¿Tapar de qué? Estamos aquí criticando absolutamente todo. Y además, que no es la primera noticia que sale sobre la Xunta de Galicia haciendo cosas turbias, porque acordaos de Eulen, que es una empresa que, curiosamente, la hermana de Feijóo es una alta directiva en la zona norte de España, y en la que parece que en los últimos años hubo una facturación de 50 millones, mucho más alta, muy superior a la que se hacía con otras empresas similares del sector, y curiosamente la que no estaba como alta directiva la hermana de Feijóo. Hay grandes preguntas ahí todavía, y sobre todo muy pocas respuestas por parte de Alberto Núñez Feijóo, que ha preferido hablar muchas veces de Begoña Gómez. Esta semana parece que de Begoña Gómez no se van a acordar, van a optar por otra línea. Enseguida vemos lo de la dimisión que está pidiendo el Partido Popular de Pedro Sánchez. Dice así:
La Xunta de Galicia ha pagado en los últimos 7 años 782.666,5 euros en 272 contratos concedidos a dedo al hermano de la mano derecha del presidente. El empresario en cuestión se llama Joaquín Cuiña. Su hermana, Beatriz Cuiña, es la secretaria general del presidente de presidencia de Alfonso Rueda, con quien trabaja en la máxima cercanía desde la llegada de este a la Xunta en 2009. Primero como consejero de Alberto Núñez Feijóo y después como vicepresidente y desde mayo de 2022 como jefe del Ejecutivo gallego. La empresa de Cuiña ha conseguido convencer a 24 departamentos de la Administración Autonómica para que entre 2018 y 2024 le hayan encargado la tramitación de registro de marcas relacionadas con las políticas del gobierno gallego, desde los nombres de los diferentes caminos de Santiago hasta programas de atención a la tercera edad como el Porta a Porta. Si algo tiene nombre y logotipo, ahí está el empresario para registrar la marca y cobrar por ello. Es decir, que ni siquiera son servicios de nos ha construido una carretera, nos ha levantado un hospital, nos ha hecho una reforma no sé dónde, no. Son servicios de registro de nombres, registro de marcas. La mano de Joaquín Cuiña para conseguir encargos y dinero parece no chocar con los tabiques que separan los despachos de San Caetano, sede del gobierno gallego. Según la investigación realizada por el diario.es, su influencia se expandió por más de una veintena de entidades de toda la administración autonómica con directivos que pensaron en él cada vez que se planteaba la necesidad de registrar una nueva marca. Empezó cuando Núñez Feijóo era presidente del gobierno y se ha mantenido desde que Rueda llegó a lo más alto de la Xunta. El Instituto Galego de Promoción Económica, el de la Vivienda o Solo Portos de Galicia y muchos otros organismos coincidieron en ver al hermano de la mano derecha de Alfonso Rueda como la persona idónea a la que encargar estos trámites, siempre con contratos a dedo. No hacía falta hacer concursos, decían a este. Se lo pagamos. Se le encomendaron tareas como renovar los derechos sobre la marca de Pellegrin, la histórica mascota del Xacobeo 93 ya en desuso, o registrar la marca Xacobeo en países como Japón o Corea. La fiebre por el registro parecía no tener fin hasta el punto de llegar a patentar la marca Galicia. Se han patentado el nombre de Galicia, no vaya a ser que alguien lo robe. Cuando esa licencia se acercaba a su caducidad, Cuiña renovaba los permisos y liberaba la correspondiente factura, la última por 4.356 euros. No está mal, ¿eh? Una factura por registrar algo, por registrar una marca, por registrar la marca Galicia, 4.000 pavos. De todos los departamentos que llamaban a su teléfono, destacaba la Agencia de Turismo de Galicia. Solo con esta entidad, Joaquín Cuiña encadenó durante 7 años la friolera de 103 contratos por importe de 334.000 euros. Este departamento depende directamente de la presidencia de la Xunta que dirige Alfonso Rueda y al frente de su sala de máquinas está la hermana del empresario que recibía estos fondos. Bueno, pues aquí vimos todo el dinero que le han facturado a la Agencia de Turismo, a las consellerías de la Xunta de Galicia, a la Agencia de Modernización Tecnológica de Galicia, en total casi 800.000 euros por registrar marcas. El trabajo del empresario no comporta una aparente dificultad, se trata de una labor administrativa para la que basta conocer qué impresos debes cubrir y dónde remitir la solicitud. Para registrar una marca en España se requiere el pago de una tasa de 125 euros. Si la solicitud es a nivel europeo, ese pago asciende a 850. Por ello, las tarifas que Cuiña le facturaba a la administración variaban de los 800 euros de algunas pequeñas gestiones hasta los más de 10.000 euros por otras. De las 272 facturas estudiadas, las más frecuentes oscilan entre los 2.500 y los 3.000 euros. Es decir, para una cosa que te cuesta 125 euros y saber qué documentación, cuando has hecho muchas, pues es evidente, es muy rápido. Hombre, una factura de 2.500 euros realmente es aprovecharse bastante, pero bastante. Y aquí hay más información de cómo se disparan los gastos, de cómo cuando ya estaba Alberto Núñez Feijóo, pues ya se estaba haciendo ese dinero. Bueno, pues resulta que el diario.es se pone en contacto con este empresario, aquí se lo explican, y la situación ha sido bastante curiosa, un poco estrambótica. Dice así: el diario.es se ha puesto en comunicación telefónica con el empresario que conducía su vehículo en el momento de recibir la llamada. Como primera reacción, Joaquín Cuiña ha asegurado lo siguiente: ¿de qué me estás hablando? ¿A 700.000 euros? Esa información no es correcta. Me dices que estoy jubilado ya. Tras explicarle que los datos proceden de una fuente pública, Cuiña argumentó lo siguiente: yo por teléfono no suelo hablar nada de esto, y además me está sorprendiendo esto que me estás contando. Lo siguiente fue una oferta para aplazar la conversación. Déjame llegar y te llamo yo, que me voy a ver un cliente. Déjame llegar a una gasolinera, paro el coche y hablamos en media hora. Esa comunicación
nunca se produjo, es decir, nunca les llamó de vuelta. Una hora después, el empresario había cerrado su Facebook y modificado su estado de WhatsApp para eliminar su foto y sustituirla por un paisaje. Un portavoz del gobierno gallego ha puntualizado a esta redacción que el despacho del hermano de la secretaria del presidente es uno de los 10 con los que la Xunta de Galicia trabajó en los últimos años. Al igual que con las restantes empresas especializadas en el ámbito de las patentes y marcas, el encargo de estos trabajos se hizo utilizando la fórmula del contrato menor recogido en la legislación vigente. El equipo de Rueda defiende la legalidad de unos encargos que aseguran pretendían vigilar las marcas que usa la administración para evitar que se pueda hacer un uso fraudulento de las mismas y confundir a la ciudadanía. Aquí, ¿hay algún tipo de delito? Pues como siempre, pues igual no hay ningún tipo de delito. ¿Por qué? Porque son contratos menores que tú los puedes dar a quien te dé la maldita gana. Eso sí, cuando a uno se le pilla con las manos en la masa, que todos esos contratos menores van siempre a los mismos, y son por unos importes, oye, que tampoco son ninguna broma, 4.000 euros por registrar una marca que te cuesta 125 euros registrarla, igual es un poco desmesurado, pues entonces sí que tendría que tener alguna consecuencia política, o que por lo menos les diese un poco de vergüenza, pero en este caso, ¿les da vergüenza? Pues ninguna. Pero eso sí, vamos a ver este fin de semana cómo han vuelto a pedir la dimisión de Pedro Sánchez por enésima ocasión. Bueno, pues resulta que la semana pasada, ya lo hablamos, el viernes terminamos la semana con este asunto, que la UCA había detectado contraprestaciones a Ábalos por parte del empresario que se llevaba los contratos al ministerio, que le había puesto un piso a la novia de Ábalos, que había un supuesto chalet que también estaba disfrutando el señor Ábalos pagado por este empresario y que además había unos pagos de dinero en efectivo a Koldo, que podía sospechar la Guardia Civil que se estaba beneficiando de alguna manera también el señor exministro de Transportes del Gobierno de España y secretario de Organización del Partido Socialista. Ojo, que tampoco era un carguito menor el señor Ábalos. Es bastante importante. Estamos pendientes a ver si finalmente lo imputan. Parece ser que finalmente Ábalos llamó para declarar él voluntariamente. Bueno, las cosas se están moviendo, pero antes de saber qué es lo que está ocurriendo aquí concretamente, evidentemente el Partido Popular ha movido ficha, sacó a Cuca Gamarra y dijo lo siguiente: el PP anuncia una querella contra el PSOE por, atención, agárrense, financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias, y pide la dimisión, ¿por qué no?, de Pedro Sánchez. El PSOE respondió acusando al PP de sobreactuar con su anuncio de querella y recuerda que tiene abiertas 30 causas por corrupción. Hombre, en este caso es muy sencillo jugar al y tú más. ¿Por qué? Porque el Partido Popular es un partido que literalmente está condenado a título lucrativo por corrupción. Tiene literalmente su sede en la calle Génova pagada con dinero en B. Y además tienen en su historial, pues bueno, hasta un M. Rajoy, que no sabemos quién es, que aparecía en los papeles de Bárcenas, y también que su gobierno acabó y se le hizo una moción de censura precisamente por corrupción. Así que ahora estoy diciendo aquí, financiación ilegal. Y además que Feijóo ha añadido este fin de semana también que nunca había estado tan cerca la corrupción de Moncloa. Hombre, la verdad es que te tienes que reír. Dice así: el PP ha pedido este domingo la dimisión del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y ha anunciado que su partido presentará mañana una querella contra el PSOE por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias en el juzgado 5 de la Audiencia Nacional. Nos vamos a querellar para que se investigue hasta el final un escándalo sin precedentes, ha asegurado Cuca Gamarra. Los populares denuncian al PSOE por esta presunta financiación ilegal tras las últimas novedades de las diversas presuntas tramas de corrupción o tráfico de influencias que rodean al ejecutivo de Sánchez y a su familia desde hace unos meses, incluida la investigación del juez Peinado contra su esposa Begoña Gómez, así como las últimas novedades del caso Koldo que acercan la imputación de José Luis Ábalos. Él es el auténtico nexo de unión de todas las investigaciones de corrupción abiertas, ha asegurado la secretaria popular en una rueda de prensa ofrecida al terminar la reunión urgente del comité de dirección de su partido. El PP acusa así al PSOE de beneficiarse de esta presunta red corrupta del caso Koldo. En fin, bueno, pues están diciendo que esto es financiación ilegal, no tener al sinvergüenza de Koldo cobrando dinero público, por traficar con mascarillas y lo peor de la pandemia, sino que de alguna manera dicen que esto pues, se beneficiaba también el Partido Socialista, que es como decir que el hermano de Ayuso cobrase comisiones por vender mascarillas, o que el novio de Ayuso cobrase una comisión de 2 millones de euros, o que defraudase 350.000 euros, revierte de alguna manera en el que el Partido Popular pues, saque dinero o haya una financiación irregular. Es que yo creo que para no ser torpes ni utilizar un trazo gordo en este tipo de asuntos que son importantes y que evidentemente hay que criticar, el caso Ábalos y el caso Koldo, lo que hay que hacer es distinguir unas cosas de las otras, porque si no lo mezclas todo y al final no se entiende absolutamente nada. Pero yo creo que cualquier persona con 2 dedos de frente y que además haya estado un poco puesta en la política de este país durante los últimos años sabe distinguir lo que es financiación ilegal de lo que es que un sinvergüenza meta la mano.
¿Que el novio Ayuso saque comisiones de mascarillas? ¿Eso es financiación ilegal? No, eso es que un sinvergüenza mete la mano. ¿Que un tipo tan importante como Ábalos le pagase una casa, un empresario que al mismo tiempo hacía contratos por los cuales era favorecido, eso es meterla... Bueno, ahí no sacas dinero directamente, pero evidentemente es corrupción porque te están pagando una casa que no te correspondería si tú no hicieses determinadas cosas. ¿Pero eso es que se está financiando irregularmente un partido? Hombre, pues tampoco es eso. Pero cuando tú lo mezclas todo, hombre, pues llevas a momentos tan cutres como tener que decir que pido la dimisión de Pedro Sánchez. ¿Por qué? Por financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias. Y te quedas tan ancho. Bueno, pues vamos a ver hasta dónde van a sostener este asunto el Partido Popular. Imagino que hasta bastante, porque es el clavo ardiendo al que se están cogiendo ahora mismo, y esta semana seguramente va a ser el monotema. Sánchez dimisión, gobierno corrupción, financiación ilegal, tráfico de influencias, etcétera, etcétera. Este fin de semana ha pasado otra cosa un poco más interesante, un poco más necesaria, diría yo, que ha sido la manifestación, por lo que os decía al principio, en defensa del artículo 47 de la Constitución, que dice literalmente que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y que los poderes públicos harán lo necesario para regular ese derecho. Que en muchas ocasiones cuando tú dices la palabra regular parece que es anatema, a algunos les salen sarpullidos, dicen, ¿cómo que regular? Eso es comunismo. Bueno, lo mismo que dijeron cuando se regularon las mascarillas, el precio de las mascarillas, y dijeron, habrá escasez de mascarillas. Mentira. Sigue habiendo mascarillas. Se hizo lo mismo con los antígenos, regular el precio. Se acabarán los antígenos, sigue habiendo antígenos. Se hizo también con el precio de la energía, con el tope al gas, ¿os acordáis? Decían, ¿cómo que topes a los precios? Esto es el libre mercado, quien lo tiene que decidir. Lo contrario es comunismo y habrá escasez. No hubo escasez. Y por cierto, Europa acabó copiando el tope al gas que había aquí, la excepción ibérica que se llamaba en aquel momento y que el Partido Popular llamaba timo ibérico, pues con la vivienda es exactamente lo mismo. No se puede regular hasta que se pueda y hasta que sea beneficioso. De hecho, en Cataluña, que es de los pocos sitios donde se está aplicando la regulación a los topes de la subida de los alquileres, porque se está aplicando, uno de los pocos sitios donde se está aplicando de verdad la ley de vivienda, resulta que los datos ya dicen que ha reducido el precio de la vivienda respecto al resto del país entre un 3 y un 5%. Y eso teniendo muchos agujeros todavía esta ley de vivienda y siendo completamente escasa, que es una de las cosas que también estaban reivindicando en la manifestación que ha habido este fin de semana. Para quienes estéis viendo el vídeo y no escuchando, aquí hay algunas fotografías que ha subido el fotógrafo Olmo Calvo de la manifestación. Hubo muchísima gente, entre 22.000 personas que dice la delegación del gobierno, que siempre son los que tiran más por lo bajo, que hace la Policía Nacional, y 150.000 personas que son los que dicen que hubo la organización. Hubo mucha gente organizada, sobre todo mucha gente joven, que son los que ahora mismo pues, ven con mayor imposibilidad, con mayores dificultades poder emanciparse en algún momento, ya que en España tenemos una de las tasas de emancipación más altas de toda la Unión Europea, y básicamente pues, estaban reivindicando y sobre todo luchando con dureza contra este gobierno de izquierdas, por no haberles dado soluciones. Porque es una cosa que hemos repetido en muchas ocasiones y que hace falta repetir todavía más. Es que uno no simplemente se puede conformar con que su gobierno sea de izquierda, sino gobierne la derecha o la ultraderecha. Uno además tiene que tener lo que debemos tener para, además de estar contentos con que Abascal no sea vicepresidente ni el señor Feijóo esté ahí, pues poder pedir algo más. No conformarnos simplemente con paramos al fascismo, sino hacer políticas para la mayoría. Y esto es una cosa que en el sector de la vivienda no está ocurriendo. No está ocurriendo, porque tenemos a una ministra de la Vivienda que sale públicamente a decir cosas como, bueno, ya sabemos que el precio de los alquileres ha subido mucho recientemente, ¿qué podemos hacer? Ostras, usted es ministra, seguramente puede hacer unas cuantas cosas, y no se le ocurrió decir otra cosa, que vamos a pedirle a los caseros solidaridad, para que sean buenos con los inquilinos. ¿Qué es solidaridad? Tú tienes que plantear algo más allá de, no, vamos a pedirles solidaridad, vamos a pedirles a ver si se portan un poco bien con nosotros. Pero qué tontería es esa, pero si tú tienes poder ejecutivo, estás en el gobierno para hacer cosas. Y al final, por una especie de complejo respecto a la derecha, no se atreven. No vaya a ser que nos llamen socialcomunistas, pero si os lo van a llamar igual. Os llaman socialcomunistas igual. Pues si te lo van a llamar igual, pues entonces te iba a decir, aplica un poco el comunismo, pero es que ni siquiera es eso, es aplica la Constitución española, artículo 47, que permite regular y luchar contra la especulación. Bueno, pues esto parece que te convierte en un auténtico radical. Hoy en día, hablar del artículo 47 de la Constitución española, que de verdad te tienes que reír. Y vamos a terminar ya, que vamos con el tiempo un poco pillado.
con el asunto de Miguel Tellado. Mira, me ha rimado y todo el asunto. Y es que resulta que el jueves pasado le preguntaron a Tellado, ya lo vimos el viernes, que si iba a dimitir a alguien por haberse equivocado en las votaciones del Congreso, y dijo esto. Tellado, a la vista de las quejas de algunas víctimas, ¿usted cree que actuó bien ayer en su intervención? Bueno, es normal que haya quejas de las víctimas de terrorismo. Es normal que haya quejas, normal, hombre, porque te vieron a ti con la imagen de familiares mientras os reíais, es normal que haya quejas. ¿Pero por qué dices que hay quejas, Tellado? Porque la realidad es que el gobierno está utilizando a las víctimas de terrorismo. O sea, que es porque el gobierno las utilizó, ¿no? Bueno, pues fijaos por dónde, esta es una noticia de este fin de semana también, y es que Miguel Tellado, ha borrado todas las fotografías en redes sociales en las que salía con esta imagen de las víctimas de ETA que tanto le han reprochado las víctimas. Consuelo Ordóñez, por ejemplo, que le decía: quitad vuestras sucias manos encima de nuestros seres queridos, no podéis dar más asco, esta imagen será de las más repugnantes que me ha tocado ver en mi vida. María Jáuregui le decía: a ver si eres capaz de mirarme a los ojos y decirme que no volverás a usar la imagen de su padre, como arma arrojadiza, y a ver si de una vez por todas respeta su memoria. Aquí también Josu, el Espe, le decía: menos mal que lo que diga este hombre me la repampinfla en grado extremo, sino a ver cómo sujeta carroñeramente una foto con la imagen de mi padre me revolvería las tripas hasta el vómito. Es decir, todos los familiares, una gran parte de los familiares, dijo: esto es asqueroso. Ver una imagen en la que literalmente salían riéndose mientras agitaba la fotografía de las víctimas de ETA. Les dijeron de absolutamente todo. Y Miguel Tellado, cuando le preguntan que si iba a tener alguna consecuencia, dice que no, que todo es culpa de Pedro Sánchez, pero al mismo tiempo lo que hace es borrar esas imágenes de sus redes sociales. Es decir, admitirlo de manera cobarde, que lo ha hecho mal, admitir de manera cobarde que ha sido un auténtico pánfilo a la hora de hacer esto, pero no asumirlo públicamente pidiendo perdón, que es lo que tendría que hacer. Pedir perdón ninguno, pero esconder la mano y borrar y salir corriendo a borrar las imágenes en las que hacía el ridículo, por supuesto que sí. En fin, Miguel Tellado, no esperábamos otra cosa de ti. Hasta aquí las noticias del día, amigos y amigas, y ahora vamos con la cápsula del tiempo. ¿Qué es lo que ocurrió un día como hoy? La cápsula del tiempo. En Clave Barroso. Viajemos primero al 14 de octubre de 1944, cuando las calles de Atenas se llenaron de júbilo ante la retirada de las tropas nazis. Tras años de brutal ocupación, la capital griega respiraba al fin el aire de la libertad. Sin embargo, esta liberación, liderada por tropas británicas, no sería el final de los problemas para el pueblo griego, sino el preludio de otro capítulo oscuro en su historia. La Segunda Guerra Mundial estaba llegando a su fin, pero las semillas de un nuevo conflicto ya estaban sembradas. Grecia, como tantos otros países europeos, se convirtió en un tablero de ajedrez en el juego geopolítico de las potencias vencedoras. Los británicos, que habían entrado como liberadores, pronto revelarían su verdadera agenda. Apenas unos meses después de la liberación, en diciembre de 1944, las tropas británicas se enfrentaron a los partisanos del EAM Hellas, la resistencia de izquierda que había luchado heroicamente durante años contra los nazis. Este enfrentamiento, conocido como los Decembriana o los eventos de diciembre, marcó el inicio de una sangrienta guerra civil que duraría hasta 1949. La intervención británica en Grecia fue uno de los primeros actos de la naciente Guerra Fría. Winston Churchill, temeroso de la influencia soviética en los Balcanes, decidió apoyar a las fuerzas monárquicas y conservadoras griegas contra los partisanos comunistas, que habían sido la columna vertebral de la resistencia antinazi. Esta política fue duramente criticada por la izquierda, no solamente en Grecia, sino en todo el mundo, porque muchos vieron en ella una traición a los ideales por los que se había luchado durante la Segunda Guerra Mundial. La lucha contra el fascismo, que había unido a comunistas con socialistas y con liberales, daba paso ahora a una nueva era de división en el mundo de bloques ideológicos antagónicos. La guerra civil griega se convertiría en uno de los conflictos más sangrientos de la posguerra europea. Miles de combatientes de izquierda fueron ejecutados, encarcelados o exiliados. La sociedad griega quedó profundamente dividida, una herida que tardaría después décadas en cicatrizar. Es importante destacar que la intervención británica en Grecia sentó un precedente muy peligroso. Fue el primer caso de una potencia occidental interviniendo abiertamente para evitar que un movimiento de izquierdas llegase al poder en Europa, incluso si este movimiento contaba con un amplio apoyo popular. Este patrón se repetiría después en los años siguientes en otros países desde Italia hasta Chile. La liberación de Atenas en octubre de 1944
pero nos recuerda que la lucha por la libertad y la justicia no termina con la derrota simplemente de un tirano. Nos enseña que debemos estar siempre vigilantes, pues incluso aquellos que se presentaron en su momento como liberadores pueden tener agendas ocultas que van en contra de los intereses del pueblo. Saltemos ahora 2 décadas en el tiempo, hasta el 14 de octubre de 1964. En este día, Martin Luther King recibía el Premio Nobel de la Paz por su lucha no violenta contra la segregación racial en Estados Unidos. Este reconocimiento no solamente honraba a King, sino que honraba a todo el movimiento por los derechos civiles que había sacudido los cimientos de la sociedad estadounidense. El camino que llevó a Luther King hasta Oslo fue largo y arduo. Desde el boicot a los autobuses de Montgomery en 1955 hasta la histórica marcha sobre Washington en 1963, King y sus compañeros de lucha habían enfrentado violencia, arrestos y constantes amenazas de muerte. Sin embargo, su compromiso inquebrantable con la no violencia y su visión de una sociedad justa e igualitaria había comenzado a dar sus frutos. El Premio Nobel de la Paz llegó en un momento crucial para el movimiento de los derechos civiles. Apenas unos meses antes, en julio de 1964, se había aprobado en Estados Unidos la Ley de Derechos Civiles que prohibía la discriminación basada en la raza, el color, la religión, el sexo o el origen nacional. Esta ley, por la que King y tantos otros habían luchado, marcó un antes y un después en la historia de Estados Unidos. Sin embargo, él era consciente de que la lucha estaba lejos de terminar. En su discurso de aceptación del Nobel, pronunciado el 10 de diciembre de ese mismo año, King declaró: "Tengo la audacia de creer que los pueblos de todo el mundo pueden tener 3 comidas al día para sus cuerpos, educación y cultura para sus mentes, y dignidad e igualdad y libertad para sus espíritus". Estas palabras reflejan cómo en la visión de King el mundo iba mucho más allá, y su lucha iba mucho más allá de los derechos civiles para los afroamericanos. Su lucha era por una profunda transformación de la sociedad que abarcara no solo la igualdad racial, sino también la justicia económica y social para todos. Es importante recordar que en el momento en el que Luther King recibió el Nobel, era una figura controvertida en Estados Unidos. El FBI, bajo la dirección de Edgar Hoover, lo consideraba una amenaza y lo mantenía bajo constante vigilancia. Muchos políticos y medios de comunicación lo acusaban de ser un agitador y un radical. El premio Nobel no solo legitimó su lucha a nivel internacional, sino que también le proporcionó una plataforma global para los mensajes, para lanzar su mensaje. En los siguientes años ampliaría su crítica para incluir también a la guerra de Vietnam y a la pobreza sistémica en los Estados Unidos. Su campaña de los pobres, que buscaba unir a las personas de todas las razas en la lucha contra la injusticia económica, estaba en plena organización cuando precisamente fue asesinado en 1968. Hoy, más de medio siglo después de que Martin Luther King recibiera el Nobel, su legado sigue siendo relevante y polémico. Los avances en materia de derechos civiles son innegables, pero la desigualdad racial persiste en muchos aspectos de la sociedad estadounidense. Movimientos como el Black Lives Matter se ven a sí mismos como continuadores de la lucha iniciada por King y otros líderes de los derechos civiles. Retrocedamos ahora hasta 1906, cuando en Hannover, Alemania, nacía Hannah Arendt, una de las pensadoras políticas más influyentes del siglo XX. Arendt, que cumpliría un día como hoy 117 años, dejó un legado intelectual que sigue siendo fundamental para entender los desafíos de la democracia en nuestro tiempo. La vida de Hannah Arendt estuvo marcada por los grandes traumas y catástrofes del siglo XX. Como judía en la Alemania nazi, experimentó de primera mano el ascenso del totalitarismo. Fue brevemente detenida por la Gestapo en 1933, lo que la llevó a huir primero a Francia y luego a los Estados Unidos, donde desarrollaría la mayor parte de su carrera académica. La experiencia del totalitarismo sería central en el pensamiento de Arendt. Su obra maestra, Los orígenes del totalitarismo, publicada en 1951, sigue siendo uno de los análisis más penetrantes de cómo los regímenes totalitarios llegan al poder y se mantienen en él. Arendt argumentaba que el totalitarismo era una forma de gobierno totalmente nueva, diferente de las tiranías del pasado, que buscaba no solamente controlar las acciones de las personas, sino también sus pensamientos y sus emociones. Uno de los aspectos más controvertidos y a la vez más influyentes del pensamiento de Arendt fue su concepto de banalidad del mal, que desarrolló al cubrir el juicio de Adolf Eichmann en Jerusalén en 1961. Arendt argumentó que Eichmann, lejos de ser un monstruo sádico, era un burócrata mediocre que había participado en atrocidades inimaginables en el régimen de Hitler, simplemente por seguir órdenes sin cuestionarlas. Esta idea desafió en aquel entonces la noción común del mal como algo excepcional y nos obligó a considerar cómo personas comunes pueden volverse cómplices de sistemas opresivos. Pero
Arendt no se limitó a analizar simplemente los peligros para la democracia, también reflexionó profundamente sobre qué hace que una democracia sea verdaderamente fuerte y vibrante. En su obra La condición humana, Arendt defendió la importancia de la participación activa de los ciudadanos en la vida política, porque para ella la política no debía ser simplemente el dominio exclusivo de los profesionales, sino un espacio donde todos los ciudadanos pudieran encontrarse, debatir y actuar juntos. Esta visión de la democracia participativa ha sido enormemente influyente en los movimientos sociales y la teoría política progresista. Los ecos del pensamiento de Arendt se pueden escuchar en las asambleas populares, por ejemplo, del 15M en España, o las protestas que hubo parecidas en Nueva York de Occupy Wall Street y los movimientos por la democracia directa en todo el mundo. Un aspecto algo menos conocido, pero igualmente importante del pensamiento de Arendt es su crítica feroz al nacionalismo y su defensa de una concepción más inclusiva de la ciudadanía. Como refugiada que había experimentado lo que es ser una apátrida, Arendt era profundamente consciente de cómo los estados-nación podían excluir y marginar a grupos enteros de personas. Su defensa de un derecho a tener derechos sigue siendo relevante en nuestros días cuando millones de refugiados inmigrantes se enfrentan a la exclusión y a la discriminación. El legado de Hannah Arendt es particularmente relevante en nuestro tiempo cuando vemos el resurgimiento de movimientos autoritarios y populistas en muchas partes del mundo. Su análisis de cómo las sociedades pueden deslizarse poco a poco hacia el totalitarismo y su insistencia en la importancia de la participación ciudadana activa como baluarte contra la tiranía son hoy más necesarios que nunca. Y hasta aquí, amigos y amigas, nuestra cápsula del tiempo. Vamos con la clave internacional. ¿Qué pasa en el mundo? La clave internacional. Bienvenidos y bienvenidas a la clave internacional. Acabamos de conocer hace unas pocas horas que 4 soldados israelíes han muerto por un ataque con drones de Hezbollah en el centro de Israel. Parece ser que la milicia libanesa, la milicia chií, ha logrado engañar al sistema de defensa israelí lanzando una serie de misiles para cubrir el avance de un dron que ha explotado posteriormente en Bin Yamina, en el sur de Haifa. Y mientras esto ocurre, Israel sigue estando a la espera y negociando con Estados Unidos cómo va a ser el ataque, que según dicen los expertos en internacional es inminente y va a ocurrir en cualquier momento durante esta semana que justo empieza hoy. Un ataque, recordemos, en respuesta a los ataques que llevó a cabo Irán contra Israel, que tiró unos cuantos misiles hipersónicos. Era una jornada bastante violenta, pero que por cierto no tuvo ningún tipo de víctima mortal. Eso lo digo para diferenciar entre los ataques que hace Israel, que ataca barrios enteros con población civil, y los que en este caso hizo Irán, que son completamente condenables también, por supuesto, pero también para demostrar de alguna manera, supongo que lo hizo Irán, para demostrar que si quieres atacar sin necesidad de que haya bajas civiles, pues se puede hacer. Bueno, mientras tanto, ¿qué hace Israel? Pues mientras está viendo cómo actúa contra Irán y si la escalada en la región es mucho más fuerte de lo esperado, resulta que la ONU está denunciando que Israel ha interrumpido por la fuerza en una de sus bases del Líbano. Ya no estamos hablando de que está yendo contra Hamas, no estamos hablando que está yendo contra Hezbollah, ni siquiera estamos hablando que está invadiendo un país soberano como el Líbano, sino que literalmente ya está incluso atacando a los cascos azules, está atacando a Naciones Unidas, lo que le hace pues pertenecer a un selecto club de gente que está en contra de Naciones Unidas como Corea del Norte, a la que ahora se suma pues el señor Netanyahu, en una deriva completamente demencial. Dice así este artículo del País escrito por Luis de Vega. La ONU ha denunciado este domingo que 2 ataques de las tropas israelíes penetraron por la fuerza durante la madrugada, a las 4:30 de la hora local, una menos en España peninsular, en una de las bases de su misión de paz en el sur del Líbano. Tras destrozar la entrada horas después de que esto ocurriera, el primer ministro Israel Benjamín Netanyahu elevó la presión sobre Naciones Unidas e instó al organismo internacional a que se retire de inmediato del sur libanés porque, según considera él, los cascos azules están siendo empleados como escudos humanos por la milicia chií contra la que combate el ejército israelí. ¿Os dais cuenta que el argumento siempre es exactamente el mismo? Escudos humanos. Si han asesinado a más de 42.000 palestinos es porque todos y cada uno de ellos, incluso los niños, incluso los que tienen menos de un año, que son unas cuantas decenas, centenares, casi miles de niños que han perecido bajo las bombas israelíes, es que resulta que estaban siendo escudos humanos. Bueno, pues ese argumento cutre, ese argumento miserable, moralmente miserable e inhumano, resulta que también lo están utilizando contra las propias Naciones Unidas. No, es que si os atacamos y atacamos las misiones de paz, es que resulta que Naciones Unidas también está amparando a la milicia de Hezbollah. No pueden tener menos vergüenza y no pueden estar cada vez más aislados internacionalmente. Eso sí, mientras tengan la ayuda de Estados Unidos, es completamente incomprensible como, a pesar de estar atacando incluso a Naciones Unidas, que es que ya no es ni siquiera una cosa de Hamas, es contra Naciones Unidas, tiene la desfachatez
y el cuajo de decir que es porque están haciendo de escudos humanos. Naciones Unidas. Por cierto, unas misiones de paz en las que hay bastantes españoles destinados, concretamente en el Líbano. Además, a ver si ahora vemos por lo menos a los patriotas que tanto dicen defender a España y al ejército español, decir algo cuando literalmente están siendo atacados por aquellos mismos a los que previamente han saludado. Me refiero al señor Abascal yéndole a dar la mano a Netanyahu en lo peor del conflicto, cuando acaban de bombardear un campo de refugiados. Bueno, pues a ver si ahora tienen narices a decir algo cuando literalmente los militares españoles que están allí destinados están bajo el ataque de Israel, esa misma persona a la que le dio la mano. Y hasta aquí, amigos y amigas, pendientes de este ataque, pendientes de cuando Israel pues dará el ataque definitivo contra Irán y como Estados Unidos, por desgracia, lo va a permitir, llega nuestra clave internacional. Vamos ahora con las preguntas y respuestas. ¿Y tú? ¿Qué opinas? En Clave Barroso. Bienvenidos y bienvenidas a ¿Y tú qué opinas?, donde os hago una pregunta y leo vuestras respuestas. La semana pasada terminamos con el asunto de Abascal, que ya sabemos que chutó del partido a Rocío Monasterio y cada vez se queda más solo, sin los fundadores, sin los Penosa Los Monteros, sin Rocío Monasterio, con Ortega Smith apartado. Bueno, os pregunté qué pensáis de Santiago Abascal, del control absoluto que está haciendo su partido, de la fundación Disenso que tiene a la que deriva millones de euros y sobre todo que cada vez se queda más solo, eso sí, pero estableciendo una dictadura dentro de su propio partido, que normal, si tanto le gusta la dictadura que hubo en España, es normal que también la aplique hacia su interior, ¿no? Vamos a leer alguna de vuestras respuestas. Francisco dice: Abascal no permitirá que nadie le saque de su barco y se hundirá con él, arrastrando a quien sea hasta enterrarlos en el mar. A galopar, a galopar. José Maurino dice: Abascal durará todo el tiempo que sus oscuros patrocinadores quieran. Es más, y no debemos olvidar que es un verdadero especialista en vivir del cuento, de los chiringuitos y de todo aquel que signifique no doblarla. Lleva desde 1999 concretamente viviendo primero los chiringuitos del Partido Popular de Esperanza Aguirre y después de los chiringuitos que él mismo se ha montado, como os decía ahora, con el asunto de Disenso. Aquí Diego dice: gran podcast, me encanta empezar el día con Clave Barroso, muchas gracias. Y dice una cosa que es verdad, que no la hemos comentado demasiado. Una cosa, Javier Ortega Smith Molina está calladito, ya que es uno de los diputados en el Congreso que o no sabe leer o no sabe lo que lee. Portavoz de Vox en la Comisión de Justicia, comisión en la que se votó la directiva europea por la que se reconoce, entre otras cosas, el principio del derecho penal según el cual no se paga doble pena por el mismo delito en Europa. ¿Qué es esto que el Partido Popular después ha criticado tanto? Dice: nos han engañado, nos hemos equivocado. Bueno, pues ahí también estaba Vox, que votó a favor de esto. Y el portavoz, es cierto, es el señor Ortega Smith, pero está calladito en todo. No vaya a ser que pisen a algún lado que no le toca y también el señor Abascal le acabe cortando la cabeza, que cada vez quedan menos de los fundadores. Creo que Ortega Smith es el único que queda por ahí, a pesar de las noticias que salieron hace apenas un año en el que decían que Ortega Smith quería presentarse contra Santiago Abascal, pero Santiago Abascal lo que hizo fue hacer antes la renovación de los cargos directivos y así no darle tiempo al señor Ortega Smith de conseguir suficientes avales para presentarse en contra de él. Y aquí Carlos dice: entre Abascal y Feijóo están haciendo una carrera para ver quién termina antes fuera de su partido. La suerte que tiene Abascal es que no tiene detrás a alguien a punto de darle la patada como le pasa a Feijóo con Ayuso. Eso es así, o sea, al principio no estaba yo del todo de acuerdo. Dice: están haciendo una carrera para ver quién termina antes. Hombre, está bastante claro que la carrera la va ganando de lejos Feijóo, porque Abascal, otra cosa no, pero ser un dictador dentro de su propio partido se le ha dado muy bien. Llegar a Moncloa tampoco se le ha dado muy bien, a pesar de que pensaba que sería vicepresidente de Feijóo, pero ha logrado mantener muy bien su poder ahí dentro, hacerse su fundación, un chiringuito, vamos, especialmente rocoso para que no le saquen de ahí. Sin embargo, Feijóo, hombre, pues cada vez que hable Ayuso, pues a Feijóo no le hacen ni maldito caso, o cada vez que habla Aznar a Feijóo tampoco le hacen ni maldito caso. Y por eso, ahora la pregunta que os planteo para mañana no va de Feijóo, sino que va concretamente de Isabel Díaz Ayuso y lo que hemos visto al principio. ¿Qué pensáis sobre esa entrevista que le ha hecho Telemadrid, en la que literalmente el periodista dedica casi 20 segundos del inicio de la pregunta a decirle que está eternamente agradecido por hacerle la entrevista? ¿Os acordáis, no, de Silvia Echarrondo? De cómo Silvia Echarrondo le contestó: presidenta, no me salen los números. Lo mismo que hizo con Feijóo, diciéndole: esto es mentira. Pues con Ayuso lo hizo también una entrevista en directo diciéndole: no me salen los números, presidenta. Y resulta que se enfadó la presidenta y la echaron de Telemadrid. Quiero saber vuestra opinión sobre este asunto. Y hasta aquí, amigos y amigas, el podcast de hoy, lunes 14
de octubre. Si os ha gustado, dejad vuestros likes, dejad también vuestras suscripciones, tanto en YouTube como en Spotify, y espero que hayáis disfrutado mucho, porque vaya telita con la actualidad. Hoy es lunes 14 de octubre, yo soy Alan Barroso y esto es Clave Barroso. En Clave Barroso.